se puedan unir en algún momento durante el desarrollo de la presentación. Hablar de lo que corresponde a el hijo de madre con patología específica nos ubica en el contexto de cierto tipo de patologías que siempre debemos tomar en cuenta. A lo largo de estas 2 semanas y media, se han tocado algunos temas interesantes, sobre todo porque desde el punto de vista de medicina perinatal, siempre es importante llegar a contemplar el hijo de madre con patología específica, sobre todo porque no solo es importante la evaluación de la madre, en el contexto de la madre con problemas de morbilidad que afectan en algún momento su integridad, sino que va a repercutir en forma significativa en lo que corresponde a su gestación, con alteraciones evidentemente que ponen en riesgo el bienestar del feto y en algún momento pueden alterar en forma significativa la neuromaduración, el neurodesarrollo y evidentemente aumentar el nivel de mortalidad en el neonato en forma temprana o tardía. Específicamente hablando, en relación a los problemas que podemos tener tocando lo que es la enfermedad tiroidea materna y su repercusión neonatal, debemos contemplar que específicamente, en general, la enfermedad tiroidea materna, tanto por hipotiroidismo como por hipertiroidismo, en general afecta una proporción de 3 por cada 1000 mujeres, sobre todo mayores de 50 años, teniendo los grupos de riesgo, sobre todo aquellos que tienen más de 40 años de edad, y obviamente que implica la necesidad de realizarse un tamizaje o perfil tiroideo estricto. En relación a los varones, la proporción es mucho más baja. Quiere decir que si bien en mujeres afecta 3 por cada 1000 mujeres de más de 50 años, la proporción en general para varones es de 0.6 por cada 1000 varones. Hablando ya específicamente en relación a cierto tipo de patología, específicamente hablando de hipertiroidismo en la madre, la presencia de anticuerpos antiperoxidasa de tiroides, que cabe mencionar la peroxidasa tiroidea es una enzima que codifica y que nos va a ayudar a sintetizar T3, T4 a partir de las dosis convencionales que uno recibe en la dieta de yodo. Su presencia de anticuerpos puede generar una asociación con un proceso de autoinmunidad en la mujer, sobre todo embarazada, que nos puede hablar su sola detección de una probabilidad de 11.5 veces detectar tiroiditis posparto y por lo cual genera una ayuda importante para identificar los problemas de autoinmunidad relacionados con tiroiditis o madre hipertiroidea. Y obviamente su presencia de ese tipo de anticuerpos es importante, no solamente porque permite determinar esa situación de asociación con un problema de autoinmunidad, sino también está asociado a la fase de establecimiento de pronóstico para el desarrollo de aborto, pérdida gestacional recurrente o parto prematuro, en una proporción que va a 3.7, 2.3 veces más frecuentemente en este tipo de pacientes embarazadas con hipertiroidismo, y su asociación con aborto, pérdida gestacional y parto prematuro es elevado. Las enfermedades tiroideas en general afectan 2 a 4% de los embarazos y por tanto es de gran relevancia la presencia de hipertiroidismo que se ha identificado en forma temprana, sobre todo por su repercusión ya comentada. Hablando de hipertiroidismo, ya cuando la madre se documenta hipertiroidea, si en algún momento desarrolla el bebé a nivel fetal y neonatal hipertiroidismo, obviamente su frecuencia de asociación evidentemente nos da un riesgo alto, aunque hay estudios diversos que manejan una probabilidad de que se presente una repercusión en el neonato que es variable. Va desde un 1 a 5% como un porcentaje muy bajo, y en aquellas madres no tratadas que las seguimos teniendo en el instituto o a nivel de la población general en hospitales rurales, la proporción de afección llega a ser hasta del 35 a 50% de los neonatos que pueden desarrollar tirotoxicosis. Hablando un poco de fisiología, en condiciones de normalidad, en la pantalla a su izquierda es lo que sucede en forma normal, del estímulo normal que se da de la hipófisis para la liberación de hormona estimulante de tiroides con base a la hormona que libera la tiroides, va a actuar directamente sobre la tiroides, generando obviamente la síntesis de T3, T4
y obviamente con su elemento de retroalimentación hacia la hipófisis para que se siga dando esa retroalimentación positiva en la síntesis de este tipo de hormonas T3 y T4, los cuales van a actuar a nivel sistémico, a nivel de todos los órganos. Durante el embarazo, por otra parte, en su imagen a la derecha, podemos observar que esto se mantiene, pero a nivel de lo que corresponde a la placenta, la hormona gonadotrofina coriónica va a servir como un elemento importante de regulación también, junto con la hormona estimulante de tiroides, para mantener niveles constantes y sostenidos de hormonas tiroideas de 3T4. Y por otra parte, los estrógenos en algún momento nos van a actuar sobre el área hepática para la liberación de globulina fijadora de tiroides, que va a actuar directamente sobre este nivel de hormonas T3, T4, permitiendo una acción directa, nuevamente de retroalimentación sobre hipotálamo, hipófisis, sobre la tiroides, pero también una parte importante se va a, con base en la desionidación, va a actuar directamente sobre tejidos, va a conformar la porción libre de T3, T4 y obviamente generando, entre otras cosas, la acción reguladora a nivel de todos los órganos que están en formación en ese momento en el producto y no solamente regular la condición de funcionalidad en la mujer embarazada. Se ha establecido que en relación a los diferentes trimestres de gestación podemos tener valores en algún momento normales que nos sirvan de utilidad para la medición de lo que corresponde al nivel de TSH, hormona estimulante de tiroides. La Asociación Americana de Tiroides estableció de forma progresiva, cada 3 años se reúnen sobre todo para evaluar estos niveles y han establecido que en el primer trimestre los niveles de normalidad, los rangos de referencia esperados van de 0.1 a 2.5 miliunidades por litro, segundo trimestre de 0.2 a 3 miliunidades por litro y en el tercer trimestre de 0.3 a 3 miliunidades por litro, estableciendo que se debe considerar hipertiroidismo cuando el nivel de TSH, la hormona estimulante de tiroides, muestra concentraciones menores de 0.1 miliunidad por litro, lo cual es un punto importante y es el punto de partida para hablar de la sospecha de hipertiroidismo en la madre. Desde el punto de vista cronológico, cabe mencionar que en relación a la edad gestacional, desde un tiempo cero hasta las 40 semanas de gestación, hay diferentes pasos por los que pasa el desarrollo a nivel fetal y obviamente materno. En la fase inicial, desde el punto de vista de lo que es el impacto de la acción del yodo y las hormonas T3, T4, empiezan a detectarse concentraciones de yodo hacia las 8 a 10 semanas de gestación, con una secreción paulatina progresiva de TSH, T3, T4 que se va formando y que se puede detectar in útero desde las 10 a 12 semanas de gestación, con una respuesta más marcada de la TSH que se va dando de forma progresiva alrededor de las 20 a 25 semanas, y paulatinamente va a existir un proceso de inhibición generado por la T4 en forma progresiva para permitir una regulación mucho más aceptable que permita un nivel de neuromaduración aceptable en lo que corresponde al feto desde las 23, 24 semanas hasta las 40 semanas de gestación para llegar a un efecto ya madurativo hacia las 36 semanas de gestación. Ejemplificado más simplistamente, podemos observar que en la parte inicial, como comentábamos, la hormona gonadotrofina coriónica a nivel placentario nos va a generar una liberación de las 8 a las 10 semanas, permitiendo una acción directa sobre la globulina fijadora de tiroides y paulatinamente va a existir una liberación mayor de T4 total y con la desionización hacia T3 van a permitir una fase de incremento desde las 10 semanas y casi se van a mantener en forma sostenida desde ese tiempo hasta las 40 semanas de gestación. Punto importante y significativo es el hecho de que la hormona estimulante de tiroides prácticamente muestra niveles normales, casi de un mismo rango, desde las 6 a 8 semanas de gestación hasta las 40 semanas y de ahí hasta la vida neonatal del lactante, preescolar y escolar en forma sostenida, casi sin variar los niveles de este componente hormonal.
Desde el punto de vista de los intervalos de referencia para las hormonas tiroideas, en diferentes grupos de edad, desde recién nacido, lactante de 1 mes a 12 meses y así sucesivamente hasta lo que es la adolescencia, observen cómo el valor de TSH muestra valores en rangos normales, promedios, abajo del nivel de 5, ¿sí?, miliunidades por litro. Recordemos, los criterios establecidos a nivel internacional para población general establecen que hablar de más de 10 miliunidades por litro, casi estamos hablando de TSH, de la sospecha de que estemos ante un componente de hipotiroidismo. Y obviamente, valores abajo del rango de lo que comentábamos, puede establecerse niveles ya de compatibilidad con probable o sospecha de hipertiroidismo, por lo cual los valores de TSH cuando tenemos más de 5 miliunidades por litro a nivel de población mexicana, latinoamericana y en el momento actual también población sajona, establecen que más de 5 a 10 miliunidades por litro deben ser sometidos y considerados para hacer pruebas de perfil tiroideo para sospecha de hipotiroidismo. Y a diferencia de esto, cuando tengamos valores abajo de lo que comentábamos en relación a TSH, debemos sospechar probable hipertiroidismo. En relación a la T4 libre, igualmente va a presentar inicialmente de una elevación primer mes de edad, va disminuyendo progresivamente y se va a mantener en condiciones de normalidad casi sin variar los niveles prácticamente durante toda la vida. En relación a lo que corresponde a la función tiroidea neonatal de las diferentes hormonas, T4 libre, globulina fijadora de tiroides, del momento en que se detecta esto en población neonatal, al momento del nacimiento en el cordón umbilical, en diferentes grupos de edad, desde 23, 27 semanas, 28, 30 semanas, 31, 34 semanas y más de 37 semanas ya en el niño de término, los valores iniciales que pueden ser bajos al momento de nacer presentan una elevación leve o transitoria hacia los 6 a 7 días y posteriormente va a haber un descenso progresivo, haciendo que estos niveles se mantengan en condiciones de normalidad casi desde el mes de vida hasta todo lo que corresponde a la etapa pediátrica y etapa de adulto. Lo que sucede con la T4 libre igualmente muestra un valor bajo para diferentes grupos de población en el recién nacido, diferentes edades gestacionales, elevación hacia los 7 días, con descenso progresivo hacia los 14, 28 días y de ahí se mantiene en condiciones de normalidad toda la población pediátrica y durante la etapa de adulto. La globulina fijadora de tiroides muestra un comportamiento muy semejante, siendo y teniendo niveles más altos en los niños de término, pero esa elevación transitoria que presenta también en los primeros 7 días va disminuyendo progresivamente hasta los 28 días y de ahí se mantiene en forma sostenida en condiciones de mayor, más altos en los niños de término y obviamente en los niños más maduros en comparación a los bebés prematuros, para mantener niveles constantes sostenidos durante lo que corresponde a la etapa del lactante y lo que corresponde a la etapa pediátrica y de adulto. Para otro tipo de niveles hormonales, lo que corresponde a T3 sobre todo y hormona estimulante de tiroides, muestran un comportamiento, en el caso del hormona estimulante de tiroides, parecido a lo que comentábamos en el caso de las primeras 3 componentes hormonales. Primero una elevación, pero hay un descenso significativo hacia los 7 días para mantener niveles obviamente abajo de 5 miliunidades por litro. Y de ahí en adelante se mantiene en una condición más sostenida, más constante. Muy bien. Nuevamente ejemplificado, aquí se observa cómo lo que es la hormona gonadotrofina coriónica tiene una acción T3, T4 y globulina fijadora de tiroides se mantiene en forma constante desde la 10ª semana de gestación y de ahí en adelante durante toda la gestación. Y el proceso de degradación de T4 hacia T3 por las desionidasas que tenemos permite obviamente una mejor acción que va a permitir una concentración adecuada de T3 acompañando a la T4 durante prácticamente toda la gestación. Siempre recordar que los valores en la población pediátrica son importantes prácticamente durante toda la vida.
Aquí en esta diapositiva podemos observar los valores ya en relación a algunos centros hospitalarios, que prácticamente son los que se mantienen en forma constante en la Asociación Americana de Pediatría, para hablar de valores de normalidad para los diferentes grupos hormonales, sobre todo durante el primer mes. TSH nuevamente, valores normales de 1,75 o 2 hasta 5 miliunidades por litro, y así sucesivamente. Podemos tener como puntos de referencia estos niveles hormonales, o bien establecer los propios en la población latina, latinoamericana o población mexicana, que vamos, diversos centros manejan ya sus propios puntos de referencia o valores de corte de normalidad. Bien. Específicamente hablando, la madre hipertiroidea tiene una frecuencia de presentación de 0.75 en Europa, 1.3 en Estados Unidos. La principal etiología de lo que corresponde al hipertiroidismo en la mujer corresponde a lo que es la enfermedad de Graves, que es responsable del 85 hasta el 90% de los casos. Va a aumentar la proporción con la edad y es más frecuente en las mujeres en la etapa reproductiva, estableciendo que aproximadamente tiene una prevalencia en mujeres mayores de 30 años, de 55 hasta 80 casos por cada 100,000 personas por año, y de 20 a 29 años, de 35 a 50 casos por 100,000 personas al año, teniendo un riesgo de desarrollar hipertiroidismo durante el embarazo de 0.5% hasta 2.5%, o como en algunas poblaciones en Estados Unidos, del 1.3% de probabilidad. Si en algún momento estamos ante una madre con sospecha de hipertiroidismo y los niveles de medición de hormonas o perfil tiroideo se establece de las 18 a las 22 semanas, que es de gestación, que es el rango de edad del embarazo en donde se debe iniciar el rastreo hormonal tiroideo, y se encuentran niveles de T4 total, T4 libre y o T3 elevados, muy probablemente estamos ante un rango. Si contamos además con un TSH por debajo de los valores de referencia, estamos ante un cuadro de hipertiroidismo franco. Subclínico puede tener, si el comportamiento de los valores de TSH hay una leve disminución, pero T3 y T4 están en rangos normales, es muy probable que tengamos un hipotiroidismo subclínico. Si las pruebas están alteradas ante una madre que no tiene mayores manifestaciones, puede corresponder con esa elevación que comentamos, que vamos a tener de hormona gonadotrofina, elevando transitoriamente los niveles de T4. Podemos tener anticambios fisiológicos generados por hipertiroidismo, o bien propiamente una tirotoxicosis gestacional de tipo transitorio, lo cual finalmente se debe establecer en toda paciente que tiene un patrón de elevación de lo que corresponde al perfil hormonal, aunque clínicamente no tenga mayores manifestaciones de repercusión en su estado de bienestar corporal. La enfermedad de Graves, hablando de las causas de hipertiroidismo durante el embarazo, es la causa más importante que siempre debemos descartar. Básicamente puede deberse a un componente de tipo autoinmune, pero también hay condiciones no autoinmunes que pueden generar problemas, sobre todo hablando de la tirotoxicosis gestacional transitoria, al igual que también puede haber elementos de iatrogenia que pueden en algún momento generar una excesiva ingesta de levotiroxina en casos de hipotiroidismo asociado, y que en algún momento pueden ingerir en forma accidental yodo, generando obviamente un cuadro de hipotiroidismo transitorio. Punto importante, debemos conocer que el hipertiroidismo en la madre puede tener algunas condiciones que pueden acompañar a esta enfermedad en la mujer. Desde preeclampsia, puede haber una descompensación significativa con una elevación y descarga tiroidea elevada o exacerbada. Puede la diabetes gestacional acompañar y exacerbar la repercusión. La misma cesárea puede ser un factor que esté asociado como complicación, y obviamente otro tipo de problemas que pueden estar asociados son insuficiencia cardíaca, hemorragia postparto o inducción inmediata del trabajo de parto, generando problemas en relación al nacimiento prematuro o la terminación del nacimiento en condiciones de prematurez, en el caso de la mujer embarazada con hipertiroidismo. La repercusión fetal se ha definido que puede ser variable, que va desde abortos, retraso en el crecimiento intrauterino,
problemas en relación a cierre temprano de la fontanela anterior, hipertiroidismo propiamente, y también se han documentado casos de tormenta tiroidea. Y ya propiamente en el neonato al momento del nacimiento, esto puede exacerbar el nacimiento prematuro y condiciones de bajo peso, puede estar asociado a hipotiroidismo y alteraciones en el neurodesarrollo y alteraciones dentro de la neuromaduración. ¿Qué tipo de repercusión neonatal debemos esperar ante un hipertiroidismo materno por enfermedad de Graves o procesos de autoinmunidad que nos dan una enfermedad de Graves en la mujer embarazada y con desarrollo de hipertiroidismo? Debemos tomar en cuenta que durante el embarazo, en este tipo de enfermedad, va a estar dado sobre todo por la presencia de anticuerpos dirigidos contra el receptor de lo que corresponde la hormona estimulante de tiroides. Y este es un punto importante que nos va a generar, obviamente, el paso de anticuerpos hacia el producto y que puede generar una repercusión marcada a nivel de la tiroides con el daño secundario en algún momento, dependiendo de la etapa de gestación que resulte afectada. Si partimos del hecho de que las inmunoglobulinas son de tipo G, que son las que pueden atravesar la placenta, se pueden encontrar dos tipos de anticuerpos, y ese es el punto importante por lo cual una madre hipertiroidea puede tener, con el tipo de anticuerpos que llega a producir y pasar a la placenta y afectar al producto, pueden generar cualquiera de las dos manifestaciones de repercusión en el neonato. Uno, que nos puede dar un componente de hipertiroidismo fetal, pero también nos puede dar hipotiroidismo en el neonato. Y ese es un punto importante. ¿De qué depende esta situación? De que hay dos tipos de anticuerpos que son transmitidos de la madre al producto. Unos que son estimulantes en la producción de hormonas tiroideas, del mismo tipo, anticuerpos contra el receptor de TSH, y que van a estimular obviamente la síntesis de hormonas tiroideas, pero también hay anticuerpos que se unen al receptor, no estimulan la producción de hormonas tiroideas y sí puede bloquear la unión de la TSH, generando un proceso de bloqueo en la estimulación y generando, por tanto, hipotiroidismo. Esos anticuerpos evidentemente se fijan al receptor y dependiendo del tipo que sea, nos pueden dar manifestaciones, obviamente, de hipertiroidismo o de hipotiroidismo. A lo largo del tiempo, hay varios comportamientos que se pueden dar. De los valores de normalidad durante la gestación de un tiempo cero, momento de la concepción, hasta las 38 o 40 semanas, los anticuerpos contra el receptor de TSH pueden encontrarse dentro del límite de valor de corte establecido, sin generar mayor problema. Si es tratada o no tratada, si es conocida ya con tratamiento, el objetivo es tener niveles lo más cercanos posible a valores bajos dentro del rango de referencia que se considera sumamente adecuados para hablar de un control en la mujer hipertiroidea con enfermedad de Graves. Pero también podemos tener tres comportamientos alternos. Uno, elevación moderada o leve de este tipo de anticuerpos que en algún momento pueden disminuir, pero no llegan al valor de lo que se considera rangos de normalidad o rangos bajos o de poco riesgo. Pueden tener niveles de anticuerpos elevados que en algún momento pueden presentar oscilaciones, pero que van a estar arriba del valor de referencia de este tipo de anticuerpos como para considerarlos dentro de los rangos controlados. Y van a tener en algunos casos rangos de anticuerpos contra el receptor de TSH elevados que no van a disminuir a pesar del tratamiento o sobre todo en aquellas madres que no son tratadas. Esta imagen me encanta sobre todo por dos aspectos. Marca la situación de aquella madre que en algún momento la tiroides materna y fetal son estimuladas por anticuerpos contra el receptor de TSH, anticuerpos estimuladores independientemente del tratamiento y que en algún momento pueden tener. En madre que conserva su tiroides, pueden pasar los anticuerpos hacia el producto y generar cualquiera de dos situaciones, hipertiroidismo fetal o hipotiroidismo fetal o materno en relación a la acción directamente farmacológica que puede bloquear la síntesis o la liberación de anticuerpos estimulantes. Las dos situaciones se pueden dar a nivel fetal.
Por otra parte, podemos también tener un comportamiento con hipotiroidismo fetal si es que en algún momento el tratamiento nos va a generar en una madre timectomizada, perdón, una madre con extirpación de tiroides, podemos tener y mantener niveles de anticuerpos estimulantes o bloqueadores que generen, por una parte, los estimulantes hipertiroidismo fetal aislado, o en algún momento esos anticuerpos que pueden ser bloqueadores pueden actuar directamente sobre la tiroides del neonato a nivel inútero y generar un hipotiroidismo fetal que dé manifestaciones de hipotiroidismo al momento del nacimiento. Estos dos son los comportamientos que habitualmente podemos tener. Por tanto, las dos posibilidades pueden existir dependiendo de la concentración de anticuerpos estimulantes o anticuerpos inhibitorios de la hormona estimulante de tiroides. Recordar, punto importante, que la vida media de este tipo de anticuerpos es de 1 a 2 semanas en general, aunque la duración del hipotiroidismo y del hipertiroidismo neonatal va a depender de la potencia de los anticuerpos. Recordemos también que la tasa, independientemente de la vida media de este tipo de anticuerpos, que son de tipo IgG, en general se determina que la depuración metabólica puede ser variable, de tal manera que de 2 a 3 meses y hasta 4 a 5 meses pueden encontrarse niveles de anticuerpos contra el receptor de hormona estimulante de tiroides, y en algún momento eso es un punto significativo, sobre todo para aquellos neonatos que lleguen a cursar con hipertiroidismo neonatal. En esta diapositiva, el punto importante es que dependiendo la escuela a nivel europeo o a nivel de la Asociación Americana de Tiroides, en relación al momento del ensayo que se debe establecer para las mujeres embarazadas, se establece que estrictamente se debe iniciar de los 18 a los 20, 18 a 22 semanas de gestación durante el embarazo, con la finalidad de determinar madre conocida con hipertiroidismo, con enfermedad de Graves, la fase de control en la que se encuentra. Madre desconocida, se debe también tomar, si es que tiene datos clínicos compatibles con hipertiroidismo, se debe iniciar en ese proceso la vigilancia. Si es una madre asintomática, igualmente se debe tomar en cuenta esta situación para hacer este rastreo en ese lapso de tiempo. Y obviamente, el punto importante es no solamente esto, que si resulta alterado el perfil tiroideo con los datos que ya comentábamos, valores de corte para las hormonas tiroideas, sí considerar la probabilidad y la necesidad de determinar los anticuerpos contra receptor de hormona estimulante de tiroides, con la finalidad de determinar el nivel de severidad de la enfermedad en la mujer embarazada con hipertiroidismo y en algún momento establecer el rango de riesgo que puede tener su feto, que puede cursar con cualquiera de las dos manifestaciones, sobre todo si empezamos el tratamiento. Un ejemplo de la repercusión en algún momento que se puede dar es de un caso clínico muy sencillo. Una mujer embarazada, 31 años de edad, 24 semanas de gestación, con tiroiditis autoinmune de Hashimoto, tratada por hipotiroidismo, diagnosticado a los 18 años de edad. Y cabe mencionar que fue meritorio el tratamiento especial para que esta mujer con este tipo de tiroiditis se volviera hipotiroidea, se transformó en hipotiroidea, recibió medicación. El cuadro clínico en esta mujer embarazada de 24 semanas mostraba taquicardia fetal, el resto de la signología fetal era normal y la curva de crecimiento era regular, sin mayor repercusión. En un embarazo previo en esta misma paciente, llegó a tener taquicardia fetal hacia las 35 semanas, sin un patrón de seguimiento establecido. Medicación para este tipo de paciente, levotiroxina, con una dosis convencional, 125 microgramos por día, con una buena evolución. Y la determinación de hormonas tiroideas mostraba un sobretratamiento leve de levotiroxina, con una TSH basal de 0.09 miliunidades por litro, recordando los valores de referencia que mostraba, sí, en comparación a los valores que tenía la madre, bajos para este periodo de embarazo y con una concentración de T4 libre y T3 libre en rango normal, lo cual estableció evidentemente. Con base en esta situación, le midieron los anticuerpos antiperoxidasa, mostrando valores de más de 600 unidades y 788 específicamente,
documentando una tiroiditis de tipo autoinmune. Los anticuerpos del receptor de TSH aumentaron a más de 40 unidades por litro, y aun cuando la paciente nunca había sufrido hipertiroidismo, sugirieron obviamente un hipertiroidismo fetal inducido por anticuerpos contra el receptor de TSH, una madre con hipotiroidismo tratada con levotiroxina con un antecedente de tiroiditis autoinmune de Hashimoto. La madre tratada, obviamente, fue normalizando la frecuencia cardíaca fetal a partir de una semana después del inicio de metimazol, con seguimiento periódico y progresivo. Ultrasonido y resonancia fetal mostró bocio fetal y resto de los órganos con un crecimiento aceptable. La glándula tenía una medición por resonancia prácticamente un tanto alta, ya con el tratamiento se fue normalizando en forma progresiva. Esta es la evolución que en algún momento se puede dar en una población de primer mundo para una patología que en algún momento se sospecha de repercusión en el neonato compatible con un componente de repercusión con hipertiroidismo fetal. Y de ahí la importancia que tiene este tipo de investigaciones en el paciente, sobre todo por lo que vamos a observar y que ustedes ya conocen. Recién nacido de madre hipertiroidea. Si bien el hipertiroidismo fetal se define que es una condición rara, puede ser potencialmente mortal y ocurre más básicamente, más importantemente en la mujer embarazada con enfermedad de Graves mal controlada. No hay, y se siguen ajustando y realizando guías de práctica clínica a nivel mundial para tratar de establecer la que más se ajuste a la población de cada una de las poblaciones de riesgo. Las pruebas, evidentemente, con determinación de anticuerpos contra receptores de TSH deben considerarse a las mujeres no solo con enfermedad tiroidea autoinmune, hipertiroidismo fetal documentado, sino también para aquellas mujeres en fase de control de su embarazo en condiciones de normalidad. Y un punto importante que el hipertiroidismo fetal, en ausencia de función tiroidea fetal, por la dificultad que tenemos, es complejo. Y sobre todo hay algunas referencias que determinan la necesidad de evaluar la terminación a partir de cesárea sin permitir que el nacimiento llegue al término, por la sencilla razón de que hay un riesgo marcado para alterar mayormente el neurodesarrollo y neuromaduración en ese feto prematuro, que si en algún momento llega a persistir hasta el término y no tiene niveles de control adecuado a la mujer embarazada con hipertiroidismo, su madre, obviamente puede tener un potencial mayor grado de repercusión en la neuromaduración, pero también generando un riesgo mayor de malformaciones. ¿Cómo sospechar hipertiroidismo neonatal? Esto obviamente se puede explicar desde el punto de vista epidemiológico. Si en algún momento tenemos taquicardia inexplicable, fetal, obviamente documentamos a nivel prenatal la probabilidad de que pudiéramos tener esta situación. Si en algún momento el neonato ya nació y tenemos un componente progresivo de exoftalmos con un patrón de crecimiento o una tumuración localizada a nivel de cuello en la parte anterior, o la mirada es fija, hiperalerta, estamos sospechando la probabilidad de que el niño tenga un componente de alteración hormonal compatible con hipertiroidismo. Otro tipo de manifestaciones ya en el momento en que el niño nace y durante la evolución, tomando en cuenta que la mayor manifestación se puede dar de la primera a la tercera semana de vida, pero también hay casos en donde se puede mantener y documentar del mes a los 2 meses de vida, puede haber petequias inexplicables, hiperbilirubinemia, hepatosplenomegalia. El mismo antecedente del control prenatal en la mujer embarazada con su perfil tiroideo, en donde defina ya madre con alteraciones en el nivel de TSH, ya comentábamos los valores que se deben tomar en cuenta para considerarlos anormales. Y si tenemos una determinación de anticuerpos contra el receptor de TSH alto, evidentemente estamos sospechando si la mujer está embarazada y que tenga un hipertiroidismo fetal. El hecho de que la madre hipertiroidea con enfermedad de Graves o tiroiditis que tengan la necesidad de datos cada vez mayores de medicación antitiroidea durante el embarazo, igualmente nos puede alertar sobre esta misma posibilidad. El hecho de que haya sido sometido a tratamiento con radioterapia o con extirpación, tinectomía, o bien la historia de hermanos previamente afectados, son puntos de apoyo para sospechar este tipo de posibilidades. ¿Qué otras manifestaciones podemos tener en el feto? No solo es taquicardia, puede tener un retraso en el crecimiento intrauterino, la presencia de bocio, y para lo cual hay un índice
un índice tiroideo que los ginecobstetras o médicos de medicina materno-fetal pueden realizar para la evaluación intencionada de si tiene o no problemas relacionados con bocio fetal, sobre todo si la madre se sabe hipertiroidea o hay datos clínicos de sospecha. Cuidado, puede avanzar y acelerar la edad ósea inútero, puede generar obviamente nacimiento prematuro, microcefalia, craneosinostosis y también puede dar aborto o muerte, óbito en algún momento. En el neonato, ya al momento de nacer es un punto importante y de ahí la importancia que se ha comentado y ustedes conocen en pediatría. No hay exploraciones de rutina, no hay estudios de rutina. Hay estudios clínicos, estudios de laboratorio dirigidos de acuerdo a la fase de componente de morbilidad que debemos evaluar en todo tipo de neonato. De tal manera que ese es un punto significativo que apoya al estudio racional dirigido para buscar condiciones fenotípicas que nos hagan sospechar y apoyar la probabilidad de que ese niño, hijo de madre hipertiroidea o con sospecha clínica de hipertiroidismo, pueda tener una repercusión marcada dentro de su desarrollo, dentro de su evolución clínica en los primeros días de vida. Y el espectro clínico es variable, desde irritabilidad, hiperexcitabilidad, trastornos de sueño, niño con insomnio que no debería tener, niño irritable que no puede conciliar el sueño, y no es por pipí, no es por popó, no es por baño, no es porque quiera que lo carguen, como dicen en algún momento, no es por reflujo solamente, es por datos de puede tener una tormenta tiroidea o una cascada de repercusión por hormonas tiroideas. Taquicardia, hipertensión inexplicable, datos de insuficiencia cardíaca con cardiomegalia, diaforesis o bien patrones de enrojecimiento general, cuello con una tumoración a nivel de la parte anterior, dificultad en la alimentación y falta de crecimiento, petequias, hiperbilirubinemia, microcefalia o craneosinostosis. Un ejemplo de lo que en algún momento podemos observar en una madre con su bebé, madre hipertiroidea. Si gustan, es muy llamativo esta situación. El bocio marcado que tiene una mamá no controlada, no tratada de nuestro medio rural. Y obviamente, bueno, en el medio rural quiero decir, esta imagen es de una imagen de una mujer colombiana con su bebé con datos de bajo peso, retraso de crecimiento y un patrón fenotípico marcado, con una tumoración también localizada a nivel de lo que es la parte anterior del cuello. Y desde el punto de vista de la palpación, fontanela cerrada. Tiroiditis o enfermedad de Graves en la mujer embarazada no solamente puede dar manifestaciones en una mujer tratada con propiltiroxilo o metimazol, puede dar eutiroidismo en el neonato. En esta serie de 17 embarazos, en donde se evaluó obviamente madre tratada, ya sea propiltiroxilo con metimazol, o bien en algún momento con radioterapia, la repercusión en el neonato mostraba datos de hipertiroidismo en el 55% de los casos y de eutiroidismo en el 45% de los casos, con determinaciones de anticuerpos contra el receptor de hormona estimulante de tiroides, algunos negativos no fueron determinados, otros fueron negativos y otros sí, francamente, positivos. ¿Cuál es la terapia que se debe dar en el feto? En el feto, evidentemente, el punto más importante y significativo es la administración materna de medicación antitiroidea. Se ha determinado que propil y uracilo obviamente era lo indicado en la fase inicial, aunque el uso de metimazol en lugar de propil y uracilo después del primer trimestre es muy importante, sobre todo por la hepatotoxicidad generada por propil y uracilo. Y obviamente se debe iniciar con la dosis mínima para normalizar la frecuencia cardíaca fetal y volver a la madre eutiroidea o ligeramente hipertiroidea. Y obviamente siempre con niveles de mediciones de perfil tiroideo y de anticuerpos para determinar la fase de control en esta mujer con hipertiroidismo. Al momento de nacer en el recién nacido, punto importante es no solamente tener como base la medicación de la madre, pero sobre todo los niveles de anticuerpos y los valores de perfil tiroideo, sino también en el neonato hacer la medición de anticuerpos contra el receptor de TSH y ver el valor que tiene en ese momento de perfil tiroideo.
Si en algún momento estamos ante un neonato con datos clínicos, el proceso inicial más importante es determinar el inicio con metimazol a dosis de lo que ustedes observan aquí en la imagen, en 3 dosis divididas. Si en algún momento hay hipertiroidismo severo, se agrega yodo a base de Lugol, una gota cada 8 horas. Esto con la finalidad de bloquear la liberación de hormona tiroidea de inmediato y mantenerla en forma sostenida. Y esto va disminuyéndose progresivamente en la primera semana de vida hasta suspenderlo y mantener solo metimazol. Punto importante es que la terapia con fármacos antitiroideos y yodo se ajusta dependiendo de la respuesta clínica, pero sobre todo en relación a la respuesta con perfil tiroideo. Y en algún momento un punto importante es la fase de coexistencia con propanolol a 1 a 2 miligramos por kilo día en 2 o 3 dosis. Si es que en algún momento la sobreestimulación simpática es grave o estamos ante datos de taquicardia severa o datos de insuficiencia cardíaca. Y bajo esa situación, si estamos ante un niño con datos de inestabilidad, con insuficiencia cardíaca, es el momento adecuado para iniciar manejo con digoxina y obviamente se debe evaluar suspender propanolol en esta fase. Raramente se indica prednisona, lo cual puede dejarse solamente cuando hay datos de inhibición para tratar de inhibir en forma inmediata, en forma más sólida, la liberación de hormonas tiroideas. Y obviamente siempre teniendo en mente la determinación de anticuerpos contra el receptor de TSH, con la finalidad, obviamente, de predecir evolución, pero también para determinar la duración y la suspensión del tratamiento antitiroideo en algún momento. Nuevamente, ¿cómo sospechar hipertiroidismo neonatal? Primero, con base a la buena fase de evaluación de control médico prenatal, determinando si tenemos o no una madre hipertiroidea con enfermedad de Graves o tiroiditis de Hashimoto. Segundo, con base a la determinación de anticuerpos contra el receptor de TSH en esa mujer embarazada con enfermedad de Graves y con tratamiento. Tercero, ver el nivel de perfil tiroideo que tiene y obviamente los controles y evaluación de medicina materno-fetal para determinar si ese ese feto está con problemas. Segundo punto, al momento del nacimiento, dirigir estrictamente la acuciosidad clínica para determinar por sospecha clínica si estamos o no ante un caso de sospecha con francos datos o si clínicamente está sintomático, medir los niveles de perfil tiroideo, pero sobre todo de anticuerpos contra el receptor de TSH. Tenga una fase de control la mujer embarazada con tiroiditis o con enfermedad de Graves al momento de que está dando a luz por cesárea o por vía vaginal, debemos tener eso en el neonato. Porque en algún momento es un punto de partida para determinar si el niño está estable o está con datos de inestabilidad. Y en algún momento es un punto obligado que se debe tomar en cuenta para determinar con ese seguimiento clínico en la fase inicial y posteriormente si está con problemas, seguirlo periódicamente para establecer un menor grado de repercusión en la neuromaduración en ese neonato. En este algoritmo, es un algoritmo bastante bueno, publicado en 2017 en la Sociedad de Turquía, avalado por la Sociedad Europea de Tiroides, más claramente, nos define, partiendo de una mujer embarazada con enfermedad de Graves, el punto más importante es determinar, muy bien, perfil tiroideo y anticuerpos contra el receptor de TSH. Adelante. Si los anticuerpos son positivos o desconocidos en el segundo y tercer trimestre, contra si son negativos en el segundo y tercer trimestre, ¿qué vamos a hacer? Si son positivos o desconocidos, es un riesgo elevado para el recién nacido, por lo cual hay que medir anticuerpos contra el receptor de hormona TSH en cordón umbilical, aunque algunos dan a determinar que esto de preferencia no se haga, sino que se debe establecer del tercer o quinto día al séptimo día, tercero o quinto día a séptimo día, sobre todo porque puede haber falsos positivos en algún momento en esta fase y no permitir una adecuada determinación de los anticuerpos contra el receptor de TSH. Si los anticuerpos son positivos o no cuantificados, primer día postnatal se debe establecer, ya comentado, la evaluación de la condición clínica, estudios de laboratorio y obviamente determinar lo que comentábamos, tercero a quinto día, realizar las mediciones.
Si las pruebas de función tiroidea son anormales, ahorita vamos para allá. Si por otra parte los anticuerpos no están presentes y las funciones tiroideas, perfil tiroideo es normal y el recién nacido está asintomático, el seguimiento pediátrico se da y el neonato, si tiene criterios de egresos, se egresa y se vigila cada 4 semanas durante 2 a 3 meses. Si partiendo de la fase inicial los anticuerpos en el segundo o tercer trimestre eran negativos, hay bajo riesgo para el recién nacido y por tanto no requiere seguimiento, aunque en el momento actual se define que al momento de la terminación del embarazo se debe hacer una determinación del tercero al quinto día, evaluando precisamente esta situación. Si los anticuerpos eran negativos y se mantienen negativos del tercero al quinto día, automáticamente se puede egresar si tiene criterios de egreso. ¿Qué pasa si las pruebas de función tiroidea son anormales? Podemos estar ante un hipertiroidismo bioquímico y asintomático si no tiene clínica, y obviamente se debe iniciar dosis de metimazol en 2 dosis, 0.2 a 0.5 por kilo día. Si existe hipertiroidismo bioquímico, pero sobre todo tirotoxicosis clínica en el neonato, metimazol, y si hay hiperactividad simpática con repercusión cardíaca inicial, probable, propanolol, las dos cosas, o solo metimazol, mismos rangos de dosis en 2 dosis. Si hay inestabilidad hemodinámica, se inicia Lugol, 3 gotas al día, al menos 1 hora después de metimazol. Y obviamente el tratamiento de sostén, control de líquidos, calorías en forma adecuada, de acuerdo a peso y edad, y solicitar en forma semanal o cada 2 semanas la medición de hormonas o perfil tiroideo. Reducir la dosis de metimazol si la T4 libre ha retornado al rango normal para la edad, y el tratamiento en general se contempla que dura 2 meses en promedio a 3 meses máximo. Por otra parte, si encontramos hipotiroidismo central o primario, se debe medir el perfil tiroideo durante la primera semana. Se inicia levotiroxina a dosis de 10 microgramos por kilo día si fuera necesario, y se va ajustando de acuerdo a los valores de perfil tiroideo cada 2 a 3 semanas. En algún momento reduciendo la dosis gradualmente. Recordar que en este proceso el hipotiroidismo es transitorio, pero también se debe controlar, puesto que la repercusión neurológica es alta. Desde el punto de vista estricto, ¿qué debemos evaluar? Si tomamos en cuenta que los 2 medicamentos de mayor empleo en el caso del neonato y en el caso de la mujer embarazada son propiltiroacilo y metimazol, recordar que ambas disminuyen la síntesis de hormonas tiroideas, inhiben el uso de yodo en la glándula tiroides e inhiben la producción de anticuerpos contra el receptor de TSH, con un efecto inmunosupresor. Reducen la transformación de T4 a T3 por propiltiroacilo principalmente, y aunque propiltiroacilo se prefiere, ya que el metimazol causa malformaciones cuando se usa en el primer trimestre gestacional, obviamente ya al momento del nacimiento puede usarse con las condiciones y requerimientos que ya se acabaron de mencionar en las 2 imágenes de diapositivas previas. Punto importante es el hecho de que el efecto fetal del tratamiento antitiroideo también puede generar problemas, sobre todo en relación a metimazol. Y obviamente, si por una parte el cuadro de hipertiroidismo con enfermedades, en la enfermedad hipertiroidea materna por enfermedad de Graves puede dar problemas de repercusión en el crecimiento y neuromaduración, los efectos teratogénicos por metimazol también son considerados. Y obviamente debemos considerar que puede tener embriopatía ante un uso inadecuado de metimazol en el primer trimestre. Se presenta en 2 a 4 casos de cada 100 recién nacidos manejados y puede tener repercusiones desde el punto de vista cerebral, desde el punto de vista maxilofacial, malformaciones de tipo trisomía 21, repercusión con hernia yatal, traqueomalacia, onfalocelia, anomalías de conducto onfalomesentérico, déficits cardíacos, PSA, estenosis pulmonar, problemas renales, displasias de cadera y en algún momento un retraso en el crecimiento marcado, de tal manera que eso es un punto importante y significativo. Desde el punto de vista de los anticuerpos, y las 3 últimas diapositivas ya prácticamente nada más sintetizan lo que acabamos de comentar. Los 4 tipos o subclases de inmunoglobulines que se van a estar sintetizando durante las diferentes semanas de gestación, tanto de subclase 1 hasta subclase 4,
muestra una elevación progresiva y paulatina durante toda la gestación. En menor grado es la de tipo IgG2, que se libera y pasa en condiciones de transferencia placentaria en una concentración mucho más baja que las otras subclases. Este tipo de anticuerpos en el hipertiroidismo fetal debemos recordar que pueden estar elevados y que van a cruzar la placenta y conducen a un cuadro clínico de hipertiroidismo fetal. Debemos recordar que obviamente es más acelerado la transmisión o transferencia después de las 17 a 22 semanas, de tal manera que las mediciones de anticuerpos deben realizarse en ese periodo de tiempo ya directamente en una madre conocida, tratada, o una madre sospechosa que no ha sido tratada. El cuadro clínico puede tener obviamente un punto importante de inicio en forma variable desde el momento del nacimiento y con mayor intensidad a la segunda o tercera semana en el producto. Cabe mencionar que el cuadro clínico de hipertiroidismo fetal se puede iniciar desde las 21 semanas con mayor intensidad hacia las 26-28 semanas de gestación y afecta tanto en la mujer como en el feto y producto de sexo masculino. Hay otro tipo de tirotoxicosis neonatal por uso elevado de tiroxina, el cuadro transitorio que en algún momento no veíamos, no analizábamos, pero sí sabíamos que se podría generar ante el aseo por asepsia o antisepsia con solución con yodo y que pudiera dar un cuadro de hipertiroidismo transitorio, problemas de tipo genético con hipertiroidismo autosómico dominante y obviamente otro tipo de síndromes asociados a mutaciones en las unidades alfa de proteína G de hormona estimulante que genera una hiperfunción en glándulas endócrinas, otro tipo de genes o el uso de biotina que también puede generar problemas de hipertiroidismo fetal. Recordemos finalmente que la enfermedad de Graves y su repercusión con hipertiroidismo en algún momento en el feto neonato puede ser también generado por el bloqueo de anticuerpos contra receptores maternos y cuando en algún momento los anticuerpos maternos contra el receptor de TSH son transformados por altas dosis de drogas antitiroideas en la mujer. Otro tipo de problemas que se pueden encontrar son cuadros de hipotiroidismo transitorio, hipotiroidismo primario o hipertiroidinemia aislada, lo cual ya obviamente implica la necesidad de una evaluación conjunta con endocrinología pediátrica. El hipotiroidismo puede observarse en estos casos también con TSH aumentada, T4 libre disminuida, obviamente en sangre de cordón, aunque repito, lo más recomendable es hacer las mediciones del tercer o quinto día hasta el séptimo día estrictamente. No debe pasarse por el riesgo que tenemos de repercusión marcada dentro de lo que es la neuromaduración en el producto. Como conclusiones podemos establecer 4 puntos. Que si bien el hipertiroidismo neonatal es una afección poco frecuente y transitoria en el hijo de madre con hipertiroidismo secundario a enfermedad de Graves, es una enfermedad que se debe buscar intencionadamente, se debe sospechar. Tenga la madre el diagnóstico previo y tratamiento adecuado, o tenga una madre no identificada, pero sí con manifestaciones clínicas compatibles con hipertiroidismo, sobre todo si el neonato es un neonato de bajo peso, con manifestaciones fenotípicas compatibles con sospecha de hipertiroidismo. La ausencia de síntomas en la madre al momento del parto no excluye, reforzando el primer punto, no excluye que el recién nacido sufra de hipertiroidismo neonatal. Por ese motivo, la acuciosidad del médico neonatólogo siempre nos consideramos con mayor sensibilidad para buscar intencionadamente datos de sospecha que nos hagan identificar en forma adecuada, temprana, oportuna, una patología de este tipo. Tercer punto, la aparición de signología puede ser inmediata o mediata al momento de nacer. Ya comentábamos, habitualmente puede manifestarse principalmente del tercero a séptimo día. De ahí la importancia que tiene el control del laboratorio, no solo por esta situación, sino por el hecho de evitar falsos positivos o falsos negativos en la determinación al momento de nacer en cordón umbilical, sino porque puede dar mayores manifestaciones con exacerbaciones de la segunda a la tercera semana de vida. Y la gravedad de la enfermedad en la madre, como cuarto punto, puede dar complicaciones severas, si es que no se realiza un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Muy bien, pues ante todo, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, adelante. Curiosamente, empezamos 5 minutos antes y terminamos 1 minuto
Empezamos 5 minutos después y terminamos exactamente a la hora. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud que tengan, doctores? Con mucho gusto. Para los 12 compañeros que están ahí. Nuevamente, si hay alguna pregunta, adelante. Si no, a través de las visitas de pasillo o con Dylan, o las establecen y en las pláticas siguientes obviamente se pueden generar de tal manera que sean solucionadas, aclaradas, o en algún momento se vale hasta pues con el compromiso de ponernos a buscar la información para reforzar esa información. Recordemos, no hay todólogos en medicina y quien presuma de ser todólogo, pues evidentemente se va a caer con el jabón más fácilmente. Ante todo, pues agradezco su presencia en este momento de fin de semana y sobre todo, pues reciban un abrazo y las bendiciones. Cuídense mucho en compañía de sus familiares y seres queridos. ¿Alguna pregunta, doctores? Doctor, sí, una pregunta. Si ya tenemos la sospecha, por ejemplo, de una mamá o que ya se conoce hipo o hipertiroidea, ¿el tratamiento en el bebé se inicia desde que nace o hay que esperar a tener los resultados, como usted dice, pues para poder tomar decisiones terapéuticas? El punto que se recomienda es sí esperar el reporte, pero si hay dificultad para la determinación y estamos ante una madre nuevamente con sospecha no identificada, no documentada, no diagnosticada, no tratada, sí vale la pena considerar esa situación. No presenté la gráfica de recuperación de hormonas tiroideas, pero, por ejemplo, en el caso de hipertiroidismo, empieza a tener acción dentro de las prácticamente primeras 24 a 48 horas. Y obviamente lo que nos ayuda aquí en forma muy significativa son el perfil tiroideo del neonato. Y siempre va a haber una endocrinóloga pediatra y es un punto de apoyo al menos para instituciones de tercer nivel. Para poblaciones en donde no se tenga esta situación, sí, lo ideal es canalizar, mandar al paciente hacia el hospital de tercer nivel, hospital general, cuando menos, de tal manera que se inicie el abordaje. 24 48 horas puede no haber mayor problema de repercusión, tomando en cuenta que los niveles de perfil tiroideo y de anticuerpos se determinan del tercero al quinto día. Aquí en nuestro medio Valle de México, comentábamos, el Instituto de Nutrición, independientemente de la contingencia en la que nos encontramos, podrían apoyar y apoyan habitualmente. El Instituto de Pediatría y el Infantil de México igualmente apoyan para la determinación de los anticuerpos. Y obviamente es un punto de apoyo. Entonces, si hay datos francos, obviamente con el aval del médico endocrinólogo podríamos iniciar, aunque la recomendación es siempre tener niveles de anticuerpos. Madre que se sabe con anticuerpos elevados, descompensada o descontrolada a pesar del tratamiento, tenemos datos clínicos en el bebé. Sí, tomamos la muestra, se envía al laboratorio. Recordemos que se puede refrigerar, se centrifuga, se separa el plasma y con eso se mide y puede iniciarse el tratamiento. Obviamente pidiendo que lo más rápido posible se pueda llegar al diagnóstico. La otra ventaja que tenemos en el Valle de México es que contamos alrededor de 10 hospitales privados que en todos ellos hacen la determinación de perfil tiroideo. Médica Sur, Ángeles, Interlomas, a veces hacen determinación de anticuerpos contra los receptores de TSH, lo cual nos ayudaría también, obviamente esto en forma privada, para que no nos retrasemos dentro del diagnóstico preciso y obviamente el inicio del tratamiento con base obviamente a estos datos. En perinato sí hemos iniciado tratamiento sin tener los niveles de anticuerpos, pero sí teniendo los valores de hormonas tiroideas en el bebé recién nacido, sobre todo en una mamá descompensada. Sí, sí lo hemos iniciado. No propiamente 24 horas, nos esperamos a veces 48, 72 horas. Con esas consideraciones que comentamos, doctor. Bueno, doctora. Muchas gracias. No de qué. Bien. Doctores, pues ante todo un saludo y un abrazo, reitero, cuídense mucho y nos estamos viendo al instituto el próximo lunes. Saludos, cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego, saludos. Gracias, doctor. Hasta luego. Dylan, un abrazo, cuídate mucho y abrazos Igualmente. por allá.